Son las 22 horas 40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pedro Donoso Müller nos acompaña aquí. Él es el director general de ICARE, es licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, es abogado y doctor en jurisprudencia. También está con nosotros esta noche en el estudio de Teleamazonas Andrés Ish Pérez. Él es director ejecutivo de LAF 593, ex secretario general de Planificación en el municipio de Quito, ex ministro del Trabajo. ¿Hay alguna vinculación, Pedro, entre el problema indígena, el problema del paro y la consulta popular? Es evidente que sí. Sí, Buenas ¿no? noches, Buenas Andrés. noches. Es evidente que sí. Mario Riorda, que es este consultor político argentino, dice toda crisis es un reacomodo relativo del poder. Yo creo que estamos presenciando aquello, pero además estamos presenciando también un fenómeno bien extraño, donde el paro no es paro, el convoy humanitario no es convoy humanitario, la consulta popular no es consulta popular. Es decir, el gobierno ha tenido la habilidad, yo creo que es una estrategia finalmente, de jugar con estas lógicas de poner muchos temas sobre la mesa, ¿verdad? Para que sea difícil concluir. Este es un concepto de Byung-Chul Han en el libro El aroma del tiempo que se llama la destemporalización. Es decir, lanzas, digamos, un montón de eventos y hechos para que sea difícil concluir y si no concluyes no Ahora, responsabilizas. pero el presidente llega desgastado al próximo 16 de noviembre. Yo analizaría ¿O es varios, difícil digamos, llegar a esa no conclusión? necesariamente, yo analizaría varias cifras, ¿no es cierto? Es decir, lo primero que, digamos, a mí más me llamaba la atención es en una movilización nacional, lo primero que se afecta es el humor social, ¿no? De acuerdo al CIES, en su encuesta de septiembre, cuando se, digamos, se quita el subsidio al diésel, ¿no es cierto? Había un 66% de pesimismo, ¿no? En la encuesta que se acaba de hacer este fin de semana, ¿no es cierto? El pesimismo se mantiene o cae un poquitito más y se mantiene, digamos, en 65%. Es decir, lo que sucede es que finalmente la percepción no está recibiendo y absorbiendo lo que está sucediendo, digamos, en la realidad. Es un fenómeno social bien interesante a analizar. Ahora, pero el presidente está jugando con fuego, porque Siempre. de alguna manera esto que está proponiendo puede conducir a que pierda entre las opciones. Aquí Absolutamente. no es como en el fútbol, aquí ganas o pierdes. Es que la teoría te dice que sí. Y el riesgo es que le impida gobernar casi 3 años y medio. La teoría te dice que sí, Andrés, y yo diría que sí. Pero cuando yo veo los números de esta última encuesta del CIES, Quito Guayaquil, los 820 casos, también me sorprendo, digamos, ¿no? Cuando la encuestadora hace la pregunta de, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que el gobierno va a salir victorioso del paro o va a tener un desgaste o va a seguir igual? Hay un 43% de la gente que dice va a seguir igual finalmente, ¿no? Es decir, hay una inmovilización en la percepción social. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos. ¿En qué puede traducirse eso? También es difícil El descifrar. Ecuador, Andrés, necesita una asamblea constituyente, necesita otra constitución. Yo creo que necesita reformas perdón, primero, gracias Andrés Gracias. por la invitación, un saludo a Pedro. Creo que necesita reformas urgentes. Y creo que el Ecuador necesita, por ejemplo, cambiar un modelo económico que está orientado constitucionalmente hacia la izquierda. Todos los experimentos de izquierda han llevado a empobrecer a los países. Creo que el Ecuador necesita cambiar la participación privada en sectores estratégicos. Es una urgencia para poder no solamente mejorar las condiciones económicas del gobierno, sino la calidad de vida de los ciudadanos. Y así podemos tal vez enfocar en unos 5 o 6 temas importantes. No sé si hay otro camino que la constituyente para lograr estos cambios. Y yo difiero un poco de lo que acaba de mencionar Pedro, porque me parece que lo que hay detrás de muchos de los números no es un tema de comunicación política. Es decir, entiendo que la destemporización, una de las cosas que asume es que hay una intención bastante marcada, ¿no es cierto?, para ir desviando la atención de los ciudadanos. Yo creo que también podemos estar ante un fenómeno muy claro y es los ciudadanos están bastante hartos de la política tradicional, de los políticos de siempre, que incluye a muchos de los dirigentes, de las mismas propuestas que nos han empobrecido permanentemente. Y quizá lo que le está manteniendo al presidente con una fortaleza todavía grande, pese a varias crisis, incluyendo la crisis eléctrica, las crisis de seguridad, ahora la crisis relacionada con el paro, es esta percepción que hay una decisión de gobernar, una decisión de tomar, ¿no es cierto?, acciones, inclusive en temas que son complicados. Y creo que tal vez para muchos ciudadanos eso es visto como Sí, al menos un camino o al menos un norte marcado. pero ese agotar de la política, esa sensación de que ya estoy harto de la Sí. política, es ponerle más combustible, porque la asamblea, la consulta, todo esto es político. Y vamos a estar 2 años en la política, con 4 elecciones. Sí, sin duda. Es que, a ver, yo no creo que una asamblea constituyente en un país con relativa estabilidad es una buena noticia. Hemos tenido
20 constituciones, creo que 18 de las 20 a través de procesos constituyentes. Los primeros 30 años de historia del país tuvimos una constitución cada 3 años y medio, después hemos tenido más o menos una constitución cada 10 años. Y los procesos constituyentes en el Ecuador han terminado siendo casi como una antesala de un plan de desarrollo, más que como un gran proyecto a largo plazo. Yo lo que he visto en mi relativamente corta vida alrededor de los procesos constituyentes es que terminan siendo una válvula de escape, más que una solución de fondo. Creo que eso es lo que va a pasar en este caso. Yo creo que muchos ciudadanos van a entender el proceso constituyente como un cambio de época, más allá de si tienen absoluta claridad o certeza sobre cuáles son las reformas Ahora, que quieren impulsar. la consulta popular es siempre una especie de plebiscito respecto a la gestión del presidente, salvo 2 o 3 veces, ocasiones, digamos, pero siempre se califica el presidente. Pero otra vez, Andrés, no. Yo también creía eso hasta que me encontré con la consulta popular de la última convocada por Daniel Noboa, en donde gana finalmente en todas las preguntas salvo 2, ¿no? Es decir, nosotros estamos enfrentando un nuevo fenómeno que es difícil de entender, ¿no? Hay gente que da respuestas muy fáciles, digamos, para mí es como muy complejo los que hacemos investigación social, ¿no es cierto? Pero claro, nos enfrentamos finalmente a esta dinámica tan compleja, ¿no es cierto? En donde, claro, tienes una resignificación de los conceptos también, ¿no? Es decir, hay esta lógica, por ejemplo, de no entender, digamos, una movilización social como la que estamos viendo ahora, es decir, esta encuesta que yo les menciono, Quito Guayaquil, en donde debería haber un desgaste finalmente, por lo menos del humor social, no hay una percepción. Porque claro, el paro no está geolocalizado en Quito, en Guayaquil, digamos, ¿no? Y claro, eso es una estrategia del gobierno, pero que también tiene una consecuencia, porque el paro muta. Entonces te toca ahora establecer diálogos, ¿no es cierto?, con, digamos, las pequeñas localidades donde se ha geolocalizado, digamos, la atención, ¿no? Ahora, si se hace una encuesta en Imbabura, probablemente va a haber también una enorme cantidad de personas que están en desacuerdo porque no tienen producción, no tienen ventas, no hay comercios, no hay nada. Totalmente de acuerdo. No sé si con el paro o con la medida. Sí, no se sabe. Es que ese es el punto, digamos. Es decir, ¿qué instrumento, qué elemento de análisis político vamos a poner sobre la mesa? El paro no sé si da para que el paro nos dé, digamos, elementos. La constituyente no sé si tampoco nos da. La consulta popular tampoco nos da. En esta última encuesta del CIES de septiembre, hay un 82% de la gente que dice a mí me afecta en mucho o en algo la eliminación del subsidio. Es decir, hay una disconformidad, ¿no es cierto?, ahora, de ese esta medida. Principio básico de la política, de tener confrontar a alguien con el que puedas confrontar. Ahora es probable que el gobierno tenga al movimiento indígena y resolverlo entre los buenos y los malos. Yo soy el bueno, yo quiero la paz, yo quiero lograr la producción, las condiciones vuelvan a la normalidad, y ellos son los malos que no nos dejan. Esa es la experticia del gobierno. El gobierno logra, ¿no es cierto?, establecer sus antagonistas a su voluntad. Si no, finalmente es del crimen organizado, es del correísmo. Si no es del correísmo, es la Corte Constitucional. Si no es la Corte Constitucional, es del movimiento indígena, digamos, ¿cierto? Pero además, eso ayuda a que quizás nosotros, como sociedad, no hablemos de los temas. Inseguridad, por ejemplo. ¿No será, digamos, la consecuencia de que el Ministerio del Interior a junio del 2025 tenía menos del 30% de gestión presupuestaria? ¿No será esa una de las razones? O el Ministerio de Defensa menos del 35% de gestión presupuestaria. Es decir, intenta y logra, ¿no es cierto?, que finalmente la discusión, ¿no es cierto?, esté tan disipada que no logremos concluir y no logremos responsabilizar. Que se tapan los otros problemas. Una pausa, ya volvemos en un instante. Seguimos en hora 25, 22 horas 51 minutos, el tema de la consulta popular y la asamblea constituyente. Esto de jugar con fuego, como decíamos hace unos instantes. El presidente quiere una constitución para él. Esta idea del pacto social, usted señaló de que era preciso tal vez pensar en unas 5 o 6 reformas que es necesario implementar. ¿Cómo resolver eso? A ver, yo puedo hablar desde mi criterio. Sí, claro. ¿No es cierto? Yo creo, como decía, que hay algunas cosas que hay que corregir que son sumamente urgentes. Creo que es urgente volver a un Estado republicano de 3 poderes con un buen sistema de pesos y contrapesos. Creo que es importante volverle a dar responsabilidad política tanto al presidente como a la Asamblea en la elección de las autoridades de control, en lugar de disfrazarlas con ese engendro que es el Consejo de Participación Ciudadana, que no es ni participativo, ¿no es cierto?, ni tampoco un consejo, sino donde se imponen cosas siempre por debajo de la mesa. Creo que es urgente, como decía, cambiar el modelo económico, facilitar la participación privada en todos los sectores de la economía, no solamente de manera subsidiaria al Estado. Creo que es importante darle más garantías a la inversión nacional y extranjera. Y creo que es sumamente importante cambiar la finalidad del régimen penal. El régimen penal no puede ser considerado solamente un régimen de rehabilitación, sino tiene que ser también un régimen de incapacitación en la línea de lo que dice Gunther Jacobs, por ejemplo, en las teorías de derecho penal del enemigo. Creo que esas reformas son urgentes, son necesarias. Ahora, si la pregunta va hacia si es necesaria la constituyente o si el presidente
está empujando eso, no lo puedo saber. No, pero ¿no es cierto? esta idea de que cada gobernante quiere tener su constitución, el traje a su medida, que se ha dicho con muchísima frecuencia. Hacemos una constitución para Correa, hacemos una constitución para Noboa. El andamiaje legal, la estructura legal del país se desordena. Tenemos nuevamente que poner todo el sistema legal en concordancia con la nueva constitución. Se desgasta. En el año 98 tuvimos una muy buena constitución. Y esa no era una constitución hecha a la medida de ningún gobernante, sino creo yo que fue un ejercicio con muchísima responsabilidad y muy democrático. A mí me gustaría el resultado de algo similar a lo del 98. Una cosa pensada no para el gobernante de turno, sino para el país en el largo plazo. Eso es difícil cuando llegan a gobernar personas que quieren el poder absoluto. La constituyente del año 2008 no era una constituyente que respondía a urgencias del país, sino un modelo que venía impuesto desde afuera, ¿no es cierto? Venía diseñado desde afuera. La del 2008. La del 2008, a diferencia de la del 98. ¿Qué va a salir de esta? No tengo idea. Yo tengo preocupación alrededor del resultado de una elección. O sea, ¿te preocupa la consulta primero, de que la gente diga sí o no? ¿Qué le preocupa? Y segundo, la conformación de la Tengo la asamblea. sensación de que va a ganar el sí. Me preocupa qué es lo que va a pasar en la constituyente con la necesidad de tener 2/3 partes de los votos para aprobar ciertos aspectos esenciales, ¿no es cierto?, de reforma. Me parece que va a ser muy difícil tener esa votación. Y me preocupa qué es lo que pueda pasar después, y cuál va a ser el desgaste natural de un proceso constituyente. Ahora, creo que el tema de la constituyente sí ha consumido muchísima de la conversación. Cuando hay temas que son absolutamente fundamentales de los que se habla poco, y sobre todo del modelo económico. Ok, damos una pausa, Pedro. El Ecuador, la república, la institucionalidad, la democracia y la constitución. Daniela Chacón siempre repite esta frase que a mí me encanta mucho, que dice, los ecuatorianos utilizamos a las constituyentes para resolver nuestras tensiones sociales, Sí, digamos, ¿no? Y si eso está bien, es decir, yo prefiero, digamos, una constituyente a las calles, digamos, ¿no es cierto? La última encuesta del CIES, perdón, yo voy siempre a traer números, la última encuesta del CIES, hecha este fin de semana, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene establece el 70% 70. de personas dicen que votarían Para la sí consulta. para conformar una asamblea constituyente, ¿no? Y un 21% no. Esto es Quito, Guayaquil, otra vez 820 casos, podemos discutir la muestra, etcétera. Pero a mí me parece que más allá, digamos, de los prejuicios que se puedan tener sobre las constituciones, hay que repensar si el Ecuador es el mismo del 2008, digamos, ¿no? Más allá finalmente de que podemos decir que se hace a la medida o lo que sea, ¿no es cierto? Pero en el mundo pasó algo llamado pandemia, ¿no es cierto? Que Ya. paralizó absolutamente todo. El Ecuador enfrenta otros nuevos problemas, digamos. Más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, sí creo que tenemos que volver a sentarnos a replantear, digamos, el nuevo pacto social. Hay riesgos, Bueno, pero evidentemente. entonces, bajo esa tesis, todos los países del mundo que tuvieron pandemia creería que deberían sí. hacer nuevas constituciones. Y por supuesto, porque finalmente no podemos tener el mismo sistema de salud, ¿no es cierto?, de antes de la pandemia que después de la pandemia. Los mismos derechos de salud de antes de la Pero pandemia que esos después de no la están en pandemia. la Constitución, no necesariamente tienen que estar en la Constitución. No necesariamente, pero digamos, sí puede tener como un enfoque, digamos, más enfocado, ¿no es cierto?, valga la redundancia, al tema de entender cuál es el nuevo acuerdo y el nuevo pacto social, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, ya es una realidad, veremos cuál es la votación y el resultado, ¿no? Ahí yo me quiero referir, por ejemplo, a la dificultad de obtener 2/3 en la constituyente. Parecería ser que es difícil, pero el momento en que analizas el estatuto, puedo dar cuenta finalmente que la propuesta del Ejecutivo tiene, digamos, una intencionalidad, ¿no? Y es la conformación de los asambleístas constitucionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, le da una carga amplísima a los asambleístas nacionales frente, digamos, a los provinciales. Es una conformación que no se entiende. Por ejemplo, 4 asambleístas para Manabí, pero 10 para Guayas, 17 para Pichincha. Ahí hay una intencionalidad política, evidentemente. 2 para Azuay, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, digamos, yo también tenía como esa preocupación, no preocupación, pero esa incógnita de cómo consigues 2/3. Es un riesgo altísimo para el gobierno. Después de que ves la composición, digamos, ahí te das cuenta que va a ser relativamente fácil. Y la estructura de esa constituyente va a ser mayoritariamente, si se mantiene esta votación, a favor del gobierno. Para conformar, veamos finalmente. Hay que ver cómo hay que ver cómo se da, porque además sin duda va a ser la primera vez que nosotros vamos a establecer un proceso eleccionario con una atención y una movilización social.
y viceversa. Va a ser la primera vez que tengamos un paro nacional con un proceso, digamos, eleccionario. Y el paro nacional no se va a agotar hasta el 16 de noviembre. Evidentemente. Probablemente algunas no. posibilidades de entendimiento, pero la efervescencia, la atención va a estar ahí. Pero además es la primera vez que vamos a ver, ¿no es Sí. cierto?, que, digamos, el movimiento indígena no cambia la calle por la tarima, que eso ya sucedió finalmente, por ejemplo, en el proceso eleccionario del 2025, ¿no? Es decir, vamos a tener dos fenómenos sucediendo y es bastante interesante ver cuál es el resultado. Simón Pachano estuvo en un programa con usted, Andrés. Él plantea que el presidente de la República debe retirar esta pregunta y calmar al Ecuador. Usted proviene de alguna manera de los sectores empresariales, por ejemplo, de la visión empresarial, digamos, del país. Tener 2 años paralizado al Ecuador. Yo no provengo de sectores empresariales, pero coincido con muchas de sus visiones. Yo creo que hay una necesidad ética de tomar las decisiones que le puedan ayudar al Ecuador a salir de la pobreza, en primer lugar. Esa necesidad ética empuja a que se den varios cambios profundos. Creo que el tema de los subsidios es uno de esos. Los subsidios empobrecen y los subsidios han empobrecido al Ecuador durante muchísimo tiempo. Hay una pelea alrededor de esto y hay una necesidad de sostener la decisión con inteligencia y con suficiente arte para gobernar. Y creo que lo mismo pasa en otras cosas. Yo creo que es mucho más grave seguir apostando por un modelo fracasado que ha logrado que implosionen todos aquellos regímenes que lo han seguido. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina hasta cierto punto. Creo que eso es mucho más grave que entrar en un proceso constituyente. Yo ahí difiero con Simón. Creo que es como decía, una obligación ética el buscar estas correcciones, el buscar esta reforma. Hacer esfuerzos para resolver eso. Sin duda. Y creo que en parte los ciudadanos respaldan al presidente porque sienten que hay esa decisión de gobernar. Más allá de si estemos o no de acuerdo con cada una de sus líneas, de sus estrategias o inclusive de su estilo o de su afinidad con el régimen democrático actual. Pero creo que demuestra esa voluntad de gobernar. Y me parece que ya en este momento va a ser uno de los pocos caminos, como decía, de desfogue democrático, el tener un espacio donde las fuerzas se vayan a medir, donde haya una nueva, además, Pedro hablaba como de un replanteo, ¿no es cierto?, a través de las crisis del poder en las distintas facciones. También va a ser una nueva manera de demostrar fehacientemente en dónde están los ciudadanos alrededor de distintas tendencias y de distintas propuestas. Ahora, hay una interrupción porque la apreciación de Andrés me parece interesante, un desfogue. Quizás es necesario aflojar ciertas perillas. Totalmente de acuerdo, porque además a lo largo de la historia del Ecuador hemos visto que es una válvula de escape. Y es mejor lo que usted, frente a lo que usted decía, en vez de que estén en las calles y las luchas y las peleas y muertos y tal, que sean en las urnas. Y yo creo que eso nos lleva finalmente a reflexionar y a enfocar cuáles son los distintos estamentos sociales. Es decir, si ya la constituyente, digamos que se aprueba, es una realidad, ¿por qué no, por ejemplo, empezar ya a debatir qué constitución necesita el empresariado, Claro, qué constitución necesita el movimiento indígena, qué constitución? Es decir, empecemos, digamos, el debate. Y la figura esta del pacto social, o sea, que sí, de alguna manera podamos coincidir en la elaboración de esto. O por lo menos hagamos del esfuerzo, ¿cierto? Es decir, si se convoca un diálogo, siempre en un paro nacional se convoca un diálogo como un fin, nunca como un medio, no sabemos cuál es la metodología, hemos visto los resultados del 2022, nunca se extrapolaron a política pública, es decir, el gatopardismo, el Ecuador, digamos, siempre juega al gatopardismo, todo cambia y nada cambia. Pero claro, el punto es finalmente, si es que el diálogo no funciona para resolver el paro nacional, ¿por qué no el diálogo en una constituyente? ¿No? En las urnas, sí. Vamos a ir terminando, Andrés, no sé si quiera... Sí, yo creo que alrededor de este último punto también creo que la violencia termina siendo un signo de debilidad, ¿no es cierto? Probablemente hay mucha preocupación de volver a perder en las urnas para algunos sectores políticos que han coincidido en agenda. Yo no puedo ni de cerca sostener que el movimiento indígena es un movimiento aliado con las mafias criminales, pero sin duda hay una coincidencia temporal de agendas en muchísimos casos, que es peligroso. Y esa coincidencia también viene con grupos que lo que están buscando es impunidad alrededor de las estructuras estatales. Entonces creo que estas manifestaciones violentas pueden estar también muy relacionadas con esta sensación de que no van a tener mayor espacio para poder ganar democráticamente ciertos espacios, por ser reiterativo, que tenían hace unos años. Y entonces esta es una opción democrática de resolver esas diferencias. Señores, muchísimas gracias por haber asistido a esta convocatoria y haber participado esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas sobre el tema de la consulta popular vinculado al asunto del paro indígena. Muchas gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.